Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar con ustedes una vez más compartiendo esta pequeña porción de la palabra. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Les invito entonces a que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35. Dice así la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Y cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió, diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Muy bien, vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en lo que vamos a hacer en esta ocasión. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu misericordia que tú nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y que tienes cuidado de nosotros, que tienes control de todas las cosas. Perdona nuestros pecados con los cuales te hemos ofendido a ti, haciendo lo que a ti no te agrada, siguiendo los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestros sentidos, Padre, yendo en busca de la vanagloria de la vida, siguiendo los engaños de este mundo. Guárdanos de toda iniquidad y enséñanos a hacer tu voluntad, buen Dios, para que así tu palabra sea sobre nosotros y nosotros vivamos por ella y para darte gloria a ti, Señor, y para hacer aquello que a ti te agrada. Ilumínanos y ayúdanos a comprender tu palabra en esta ocasión, para que así seas tú, Señor, seas tú exaltado y sea tu nombre glorificado y dado a conocer entre quienes no te conocen. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas y tú responderás a esta petición y nos concederás la iluminación de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, a ti nos encomendamos. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, como ya hemos venido hablando, estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Marcos en su Evangelio nos quiere decir quién es Jesús. Por eso vemos que él empieza su Evangelio diciéndonos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es aquel Rey que había sido prometido desde antaño. Es ese al que los profetas del Antiguo Testamento hablaban, del que hablaban. Juan el Bautista lo anunciaba y aún él dio testimonio de que Cristo era esa persona. Pero si eso no fuera poco, Dios Padre y Dios Espíritu Santo mismo dieron testimonio de quién era Cristo. Dieron testimonio de quién era Cristo. El Padre habló y el Espíritu Santo se mostró en forma de paloma, dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era esa persona a quien ellos habían estado esperando durante tanto tiempo, el Mesías prometido. Eso quedó evidenciado por los milagros que Él hacía, por el poder que Él tenía para llamar a pecadores del mundo de pecado a su reino de luz admirable, porque Él echaba fuera demonios, sanaba enfermos, perdonaba pecados. Eso demostraba de que Él era quien decía que era. Y como sus milagros eran incuestionables, las multitudes le seguían, aunque él básicamente, como ya hemos leído y dicho en otras ocasiones, no hacía nada para que lo hicieran. Él simplemente hacía la voluntad de Dios y las multitudes decidían seguirle, porque Dios les guiaba a ello. De esas multitudes, él escogió a 12 que serían sus apóstoles, sus emisarios, sus mensajeros,
12 que habrían de ir y anunciar su evangelio. Vemos que se nos habla, ya habíamos visto la vez anterior, de que su familia estaba preocupada por él. Estaba preocupada por él. Su familia, principalmente sus hermanos, que no creían en él, pensaban que él estaba loco, tenían miedo de que algo le pasara a causa de lo que estaba haciendo. Es en ese contexto que nos hemos estado hasta ahora y en el que nos coloca este pasaje. En esta ocasión vamos a leer solamente un versículo, el versículo 22 de Marcos 3, que dice así: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Bueno, como ya hemos dicho antes, Marcos nos ha mostrado cómo reaccionan los incrédulos ante Cristo, los incrédulos que lo amaban. ¿Qué hacían? Como eran incrédulos ante lo que él estaba haciendo, pensaban que estaba loco, pensaban que se le había zafado un tornillo, que estaba fuera de sí. Pero sus enemigos no pensarían que estaba loco, ellos no lo amaban, no se preocupaban por él, por el contrario, lo odiaban y querían matarle. Estos enemigos, ¿quiénes eran? Los religiosos de la época, los líderes de la religión predominante en ese tiempo, aquellos que supuestamente debían esperar con ansias al Mesías, aquellos que supuestamente esperaban al Mesías prometido, los líderes religiosos, en este caso los fariseos y los escribas. ¿Qué hacían? Querían matarlo porque todo lo que él enseñaba iba en contra de su sistema religioso, en contra de lo que ellos enseñaban. Porque ¿qué enseñaban ellos? Lo que decía la tradición, lo que decía el sumo sacerdote tal, el rabino cual, el escriba aquel. Eso era lo que ellos enseñaban. Eso era lo que enseñaban, tradiciones de hombres, pero no la palabra de Dios. No enseñaban la palabra de Dios y en consecuencia habían hecho que el pueblo se apartara de Dios, y ellos simplemente se aprovechaban de la necesidad que el pueblo tenía de Dios para exprimirle y para así aprovecharse de ellos. Y ahora viene este Jesús, el Mesías. Ellos no lo ven así, ellos lo ven como un peligro para su poder, un peligro para su autoridad, alguien que viene a ser un gran estorbo para ellos. Así que ahora ellos tenían la intención no de salvarle la vida, sino de quitársela. Querían quitársela. Ellos tenían un plan, tenían una estrategia. Ellos habían visto sus milagros y sabían que no podían negar la realidad de sus milagros, porque los milagros que el rey hacía no era como el que hacían otros milagreros de su tiempo, ni como muchos que dicen hacer milagros en el nombre de Dios hoy, que hacen milagros de dudosa procedencia, sino que por el contrario, los milagros del rey eran incuestionables. Él no oraba por una persona y decía, si Dios quiere, Él te va a sanar en el transcurso de la semana, o es que te faltó fe. No oraba por las personas así. De hecho, cuando Él decía que no sanó a muchos a causa de su incredulidad, era no a causa de su incredulidad para ser sanado, sino a causa de su incredulidad en que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Hijo de Dios. Por eso no sanó a muchos, porque sanar a personas incrédulas solamente les terminaría haciendo un gran daño a largo plazo, porque haría que se volvieran lo que ellos querían ser, personas que andaban en busca del milagro, en busca de aquel que hace los milagros. Como ellos no podían explicar cómo era que Él hacía para que las personas enfermas se sanaran, ¿qué hacían? ¿Qué procuraban? Bueno, tenían que buscar una explicación, porque entonces la gente iba a cuestionarse, iba a empezar a preguntarse quién era quién era esta persona, por qué hace esto, ¿será que este es el Mesías? Esa era la conclusión a la cual los fariseos no querían que las personas llegaran. Por eso la conclusión a la que ellos llegaron, ellos dijeron, nosotros enseñamos lo que nos enseñaron nuestros maestros y sabemos que eso es verdad. No importa que ellos digan cosas que la Biblia no dice, lo importante es que lo dijeron nuestros maestros, lo dijeron las personas que fueron antes que nosotros. Entonces eso debe ser verdad, lo que dice nuestra tradición y nuestras costumbres, eso debe ser verdad. Y nuestras tradiciones y nuestras costumbres nos dicen que el Mesías no es así. El Mesías va a venir a libertarnos, Él nos va a liberar de los romanos, nos va a hacer la nación más poderosa del mundo, y entonces nosotros gobernaremos sobre los demás países del mundo.
porque eso era lo que ellos pensaban, en un reino carnal del Mesías. Así que la única explicación a la que ellos pudieron llegar al ver los milagros de Jesús y ver que no tenían explicación, no era que él era el Mesías, sino que él era el diablo. Ellos dijeron, este hace estas cosas porque es el diablo. Esa es la conclusión, sí, Jesús es el diablo. Esa fue la conclusión a la que ellos llegaron. Ellos dijeron, él echa fuera a los demonios porque el diablo lo está ayudando. Claro, tiene que ser eso. No puede ser que nuestros maestros estén equivocados. No puede ser, nuestros maestros saben más que la Biblia, ellos saben más, así que lo que ellos digan es palabra de Dios, la Biblia no. Eso era lo que ellos pensaban. Así que ¿a qué conclusión llegaron? Este hombre hace milagros por el poder de Satanás. Claro. Para tener un poco más de claridad acerca de esto, veamos el texto paralelo de este mismo pasaje en Mateo, el cual nos explica un poco más el contexto inmediato en el cual se dice esto. Así que vayamos a Mateo 12, versículos del 22 al 23. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Cuando la gente veía que él hacía esos milagros, ¿a qué conclusión llegaba? Este enseña la palabra de Dios, hace milagros de parte de Dios que nadie más puede hacer. Todo lo que él dice es acorde a lo que la Biblia dice. ¿No será que este es el Mesías prometido? ¿No será que este es el hombre enviado por Dios para ayudarnos? Que su poder era irrefutable. Y aquí tenían una evidencia clara de ello. Un hombre que era ciego, que era mudo y encima estaba endemoniado. El hombre estaba enfermo y endemoniado, tenía las dos cosas. Era algo imposible de falsificar, porque no era que Jesús llamaba, bueno, vamos a ver por allá, usted nadie lo conoce, pero usted está mudo y endemoniado, venga, acérquese, yo lo voy a... No. Era alguien a quien todos conocían. Era una persona que si tú pasabas por la calle todos los días lo veías en la misma esquina, seguramente pidiendo limosna porque no veía y no hablaba, y todo estaba endemoniado, haciendo cosas locas. Entonces era para todos conocidos quién era esa persona. Era algo que no tenía explicación. Alguien que había visto durante años en esta situación. No era alguien que se hizo pasar por loco, o por sordo, o por mudo, o por ciego en ese momento. No, era alguien a quien todo el mundo conocía y de quien todo el mundo daba fe de que estaba en esa circunstancia. Y ahora llega a Cristo y en un instante lo sana. Lo sana. Lo sana de las tres cosas, de la ceguera, de la mudez y del demonio. Lo sana. Ante tal demostración de poder sobrenatural, la gente tuvo que llegar a la obvia conclusión. Este hombre es el hijo de David. El hijo de David es un título que los fariseos enseñaban que se le daría al Mesías. Ellos enseñaban, no, el hijo de David, así como David reinó en Jerusalén, el Mesías reinará en Jerusalén y reinará el mundo entero. Y nosotros seremos sus súbditos y seremos la nación más importante. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que era el hijo de David. Y seguramente si el Señor nada más estuviera haciendo milagros y no estuviera enseñando la palabra de Dios, los fariseos también hubiesen llegado a esa conclusión. Pero el asunto es que Él no solamente hacía milagros y ya. Él no armaba un servicio y entonces venía todo el mundo y decía la Biblia, leía 2 o 3 versículos, medio explicaba algo y luego se pasaba 2 horas allí sanando gente supuestamente. No, ese no era el énfasis. El foco de su ministerio no era la sanación. El foco de su ministerio era la predicación de la palabra de Dios. Por eso es que los fariseos lo odiaban. Si él simplemente estuviera haciendo milagros y echando fuera demonios, los fariseos no lo odiaban. Decían, hombre, sí, este debe ser el Mesías. Vamos a hablar con él para nombrarlo sumo sacerdote. Pero no, porque ellos escuchaban lo que él decía y decían, lo que este dice no va con nuestra tradición. Eso no fue lo que nos enseñaron nuestros maestros, ni lo que creyeron los rabinos tal y cual. No, eso no puede ser así. Este hombre tiene que ser otra persona, tiene que estar equivocado. Por eso en Mateo 12:24 vemos que se nos dice que los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
Y es que como no podían negar el hecho de que Jesús acabara de sanar al ciego, mudo y endemoniado, ¿qué dijeron? El diablo es el que le da el poder de echar a los demonios. El diablo es el que le da el poder de echar a los demonios. Es el diablo el que lo hace. Es en este punto en el cual Marcos retoma el relato. Marcos omitió lo del ciego y el mudo porque era un milagro en general de todo lo que Jesús estaba haciendo. Él está centrándose en la enseñanza del pasaje. Por eso no nos relata ese detalle que Mateo sí nos cuenta. Pero vemos que Marcos sí lo hace. Y vemos cómo los fariseos odiaban al Señor. Ellos no estaban en Capernaum. Ellos estaban en Jerusalén, su sede. Y hacer el viaje de Jerusalén a Capernaum no era nada sencillo. Supuestamente ellos tendrían que trabajar enseñando y predicando la palabra de Dios, pero parece que se tomaron unas vacaciones para andar persiguiendo al rey por donde quiera que él iba, para ver qué era lo que hacía y qué era lo que enseñaba, para perseguirlo. Por eso no les importó hacer ese viaje de Jerusalén a Capernaum, que no era nada corto precisamente, era un viaje bastante extenso. De hecho, el viaje es de 160 kilómetros, un viaje de 160 kilómetros que en una época en la que no existían automóviles, buses, aviones, nada de eso, y el terreno no es que fuera muy amable, ni el clima tampoco, en una zona desértica llena de tierra. Era un viaje bastante complicado, y hacer ese viaje único y exclusivamente para ver lo que el Señor Jesús estaba enseñando, quiere decir que lo odiaban mucho. ¿Cuál era su motivación? La motivación de ellos era que Él se estaba volviendo una amenaza creciente para ellos. Así que su motivación era destruirlo. Su objetivo era buscarle algún error, alguna cosa en la cual ellos pudieran acusarlo para difamarlo de las personas. Y así acabar con ese poder que él estaba adquiriendo según ellos. ¿Cuál era la acusación de los escribas? Bueno, como ellos están viendo que las multitudes están llegando a la conclusión de que él era el Mesías, se preocuparon mucho. Porque ellos fueron los que enseñaban acerca del Mesías. Ellos eran los que enseñaban acerca del hijo de David. Y ahora el hijo de David ha llegado. Si no es que no es como ellos enseñaban. Así que ellos lo consideran, en vez de decir Jesús es el Cristo, ellos dicen Jesús es el anticristo. Él es Belcebú, el príncipe de los demonios. Es por su poder que echa fuera a sus demonios. Esas acusaciones tenían como objetivo, ¿qué cosa? Evitar que los judíos creyeran en Jesús, de manera que lo estaban buscando posicionar como el representante de Satanás, porque sabían que podían envenenar a las multitudes contra Jesús, y eso era lo que querían envenenarlo contra Él. ¿Por qué lo odiaban tanto? Porque ellos en su arrogancia no creían en Él. Ellos creían en su sistema de tradiciones y de costumbres, y Él lo que enseñaba era la palabra de Dios, lo cual era algo totalmente opuesto a ellos. Era algo opuesto a ellos en todo sentido. Así, aunque la evidencia de que Él era el Mesías era obvia, ellos obstinadamente decidieron rechazarla y llegaron a la conclusión de que estaba poseído por Satanás. Ellos decían que era por el Belcebú, el príncipe de los demonios, que echa fuera a los demonios. ¿Quién es Belcebú? Belcebú se refiere originalmente a Baal-Zebú, que significa el príncipe Baal. Baal era el dios principal de los filisteos. En la antigüedad, cuando los filisteos luchaban con los israelitas se burlaban del dios de ellos, de Baal, y lo menospreciaban, de manera que rebajaban y le daban un título diferente. Se referían a él entonces como Baal-Zebú, que significa el príncipe de las moscas, es decir, no era Dios, sino el príncipe, no era el príncipe de los dioses, sino el príncipe de las moscas, el señor de las moscas. Con el paso del tiempo y de los siglos que fueron pasando, el término Baal-Zebú
fue acuñándose al diablo. Principalmente porque Baal se hizo muy famoso en aquella región, ya era muy famoso en aquella región, pero también se hizo muy famoso entre ellos, porque era muy adorado entre todos los otros dioses. Al ser un dios pagano, era la principal representación del diablo que ellos tenían. Así que se terminaron asociando los términos, el término Baal con el término Satanás. Así que cuando se referían la gente a Baal Zebú, al señor de la mosca, se estaban refiriendo al diablo. Para ellos, el poder de Jesús solamente podía tener dos fuentes. O el poder de Jesús venía de parte de Dios, o venía de parte del diablo. Y como ellos se negaban a creer de que Él era el Mesías que ellos anunciaban, llegaron a la conclusión de que su poder venía de parte del diablo. Esto era debido a su ceguera espiritual. Todas las personas de este mundo están bajo su poder. Están bajo el poder del diablo, bajo esa ceguera espiritual. De hecho, como ya hemos leído antes, Satanás es el padre de los fariseos. Ellos pensaban que eran hijos de Dios, pero el Señor mismo les dice en Juan 8:44 que ellos son hijos del diablo. Son hijos del diablo, precisamente porque hacen las obras de Él. Es que todo el mundo está bajo su poder. Todo el mundo que iba apartado de Dios está bajo el poder del diablo. Como dice la Escritura, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El Dios al que las personas de este mundo adoran. No el Dios verdadero que dice su palabra, que dice la palabra de Dios, sino el Dios que ellos mismos inventan. Un Dios conforme a sus deseos, a sus caprichos. Ellos no creen en Dios, sino que creen en su idea de Dios. Los judíos, los fariseos, tenían un concepto de Dios que no era el que la Biblia decía, sino el que sus tradiciones les habían enseñado. Eso es lo que hace todas las religiones que dicen que son cristianas. Tienen la Biblia y además tienen otro libro en el que distorsionan lo que la Biblia dice de Dios para acomodarlo a lo que dice el otro libro. Porque hay algo en la Biblia, dicen, esto me gusta, pero esto no. Esto que dice por acá no, entonces esto de aquí no lo acepto, esto de aquí no lo creo. Yo voy a creer mejor lo que dice acá o lo que dice tal cual o tal o cual persona. Distorsionando la idea de Dios y creyendo de Dios lo que a ellos les parece. Y aún si no creen en un Dios de alguna religión, creen en un Dios que se acomoda a su propia conveniencia. Dicen, no, pero es que yo soy buena persona, yo no hago daño a nadie, yo no mato a nadie. A mí me gusta el ron, seguramente a Dios también le gusta el ron, porque eso es bueno, si no, ¿para qué lo hizo, cierto? Entonces vienen y dicen, no, a mí me gustan las mujeres, me gusta tener muchas mujeres, pues seguramente a Dios también. Y se acomodan a Dios, rebajándolo al nivel de ellos. Eso es lo que hacen las personas que no conocen a Dios. ¿O cómo creemos que son los dioses de la mitología? El más famoso de todos ellos, Zeus, pasaba violando todo tipo de muchachita que veía. ¿Por qué? Porque entre los griegos, en su mentalidad, así era como tenía que ser Dios. Así que ellos inventaron un Dios conforme a su mentalidad. Por eso vemos que esos dioses de la mitología son dioses que son humanos. Son humanos con algún tipo de poder mayor, de superpoder, que pueden hacer cosas que los humanos normales no harían. Entonces piensan que Dios es como ellos, pero Dios no es así. Esta es un estado de ceguera en el cual el verdadero Dios al cual ellos siguen. ¿Cuál es el verdadero Dios al cual ellos siguen? El diablo. ¿Por qué? Porque hacen sus obras, imitan lo que Él hace. El diablo se rebeló contra Dios y las personas que no creen en Dios, sino que deciden creer en Dios a su manera, o lo que ellos piensan, ¿qué están creyendo? Están creyéndose dioses. Están haciendo un acto de rebelión, igual que el diablo. Por eso se nos llama, por eso decimos que son hijos del diablo, porque viven en constante rebelión a Dios como el diablo. Viven en constante rebelión a Dios como el diablo. Y esta rebelión en la cual ellos se encuentran es debido entonces a que el poder del diablo, que
está sobre este mundo le ciega el entendimiento, de manera que aunque sean las personas más inteligentes de este mundo, aunque sean capaces de crear las máquinas más asombrosas o hacer los descubrimientos más increíbles, no creen en Dios, porque el diablo les ha cegado el entendimiento. Ellos pueden llegar a ser muy inteligentes, pero en lo que respecta a Dios no saben nada, porque tienen una venda en los ojos que dice: a Dios no veas, y no ven. El Dios de este siglo al cual ellos imitan, el diablo, les ha cegado el entendimiento de su incredulidad para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, para que no crean al Evangelio, no se arrepientan y se pierdan y vayan al infierno. Pero a los que creemos, ¿qué nos acontece? Que el mundo nos odia. ¿Por qué nos odia? Porque cuando nos ven a Cristo. Un cristiano es un imitador de Cristo. Es un imitador de Cristo. Si es un imitador de Cristo, es una luz. Cuando alguien hace algo malo, quiere hacerlo como en la luz o en la oscuridad. Quiere hacerlo en la oscuridad, porque sabe que lo que está haciendo está mal. Entonces no quiere que nadie más se entere. Prefiere hacerlo a escondidas, oculto. Un cristiano que vive la palabra de Dios y que es un imitador de Cristo, por su testimonio está demostrando a las demás personas cómo es Cristo, y les está reprendiendo y les está diciendo cómo es Él. ¿Cómo es Él? El mismo Cristo lo dice, Juan 3, del 19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que es de Dios viene a Dios, viene a la luz, para que sea evidenciable a todos de que esa persona es de Dios. Los que no. Los que no, de hecho, como ven a Dios en uno, ¿qué hacen? Tratan de hacer que uno peque, para que así el Dios que están viendo en uno se acomode a la idea de Dios que ellos tienen. Por eso no es extrañar que si un cristiano está en un lugar y hay muchas personas tomando ron, traten de darle un trago o algo así, e insisten y se desesperan en hacerlo, porque al hacerlo están diciendo: ganamos, así es Dios, si Él te hace eso, así Dios también lo hace. Eso es algo que demuestra que ellos no son de Dios, y de hecho tratan de amoldar a los que son de Dios a su imagen. Tratan de amoldar a los que son de Dios a su imagen, porque ellos están en tinieblas y aborrecen la luz. La palabra de Dios es como un espejo que nos muestra cómo somos en realidad, nos muestra cómo nos ve Dios. Y entonces es cuando debemos actuar. Y como no actuamos como ellos, sino que actuamos contrario a ellos, ¿qué van a terminar haciendo? Como se rebelan contra Dios, pues no tienen autoridad para hacerle nada a Dios, van a atacar a las imitaciones de Dios, a las imitaciones de Cristo, a los que son creyentes, y los van a aborrecer. Como lo leímos la vez pasada y lo voy a leer otra vez, el mismo Señor lo dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque el mundo aborrece a los creyentes, porque no somos como ellos, porque no somos como ellos, somos de Dios, somos de Dios, somos de Dios. Un creyente debe demostrar que lo es por las cosas que hace, sus obras deben evidenciarlo porque son una luz que demuestra que no es como el resto de las personas, que hay algo diferente en él, que se evidencie, porque es una luz, como lo explica el Señor Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un creyente no puede vivir escondiendo que es un creyente. No puede, porque el creyente es una luz
Nadie coloca una luz para esconderla debajo de la cama. Por el contrario, la coloca en el techo, en un lugar alto, para que alumbre a todos los que están allí. Para que alumbre a todos los que están allí. De manera que es imposible no alumbrar. Si es luz, esa luz va a terminar yéndose. Si soy un verdadero creyente, debo demostrarlo. Porque de lo contrario, quizás debería preguntarme si en realidad soy creyente o no. Porque, y si yo soy creyente y el mundo no me odia, y le caigo bien a todo el mundo piensa que está de acuerdo conmigo en lo que hago, quizás debería preguntarme entonces yo si es que en realidad soy una luz que está en lo alto, o soy una luz que está escondida debajo de la cama, o si es que, si acaso soy una luz, si es que en realidad soy creyente. No venga y sea que sea como muchos que se creen que son creyentes y en realidad no creen en Cristo, sino que creen en el pastor tal o cual, que creen en el líder tal o cual, pero que en realidad no conocen a Dios. Porque la fe que yo digo que tengo no se va a ver. Si yo digo que tengo fe, ¿tú cómo vas a saber que tengo fe? No puedes saber. La fe se demuestra por las obras. Mis obras son las que demuestran mi fe. Son mis obras las que demuestran mi fe. Como dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Quién podrá mostrar una fe si no actúa conforme a esa fe? ¿Quién? Nadie. Un cristiano es un imitador de Cristo para mostrar a Cristo al mundo. Un cristiano es alguien hecho a imagen y semejanza de Dios, que busca retomar el propósito original. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Lo creó a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre, a causa de sus pecados, dañó esa imagen y esa semejanza. El creyente, ¿qué trata de hacer? Trata de restablecer lo que era originalmente. Se esfuerza en ser una buena imagen de Dios, en que el resto de la creación vea a Dios en uno, su carácter, su forma de ser, su santidad, y así sea evidenciable a todos que somos de Dios, y a causa de ello nos van a aborrecer, así como los fariseos aborrecían a nuestro Señor y querían matarlo. Inventaban todo tipo de locuras para tratar de acusarlo, y así también lo van a hacer con nosotros si somos luz del mundo, si somos reflejos de Dios, si somos imágenes de Cristo, si somos seguidores del Rey. Así que ánimo hermano, y confía en Dios, vuélvete a Dios de corazón, no escondas tu luz, sino manifiéstala a todos. Y tú, amigo que nos estás viendo, si esta luz te estorba, si esta luz te molesta, entonces pregúntate a ti mismo si es que en realidad tú crees en Dios o crees en un Dios que tú mismo te has inventado. No venga y sea que te creas de parte del Rey, en realidad resulte que estás actuando igual que los fariseos, porque si estás actuando igual que ellos, vas a terminar llegando a la misma conclusión que ellos. Que todo es del diablo o que está loco, porque no puedes evitar llegar a una de estas dos conclusiones si no conoces a Dios. Pero si lo reconoces, Él te abrirá los ojos, te quitará el velo que el diablo te ha puesto y podrás verlo, y Él te recibirá como hijo si te arrepientes de todos tus pecados. Te arrepientes de todos tus pecados y te vuelves a Él de corazón. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias Señor por todas tus misericordias que tú nos das. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas, que tú nos guardas, que tú nos cuidas. Gracias porque tú perdonas todos nuestros pecados si nos arrepentimos de corazón por ellos. Señor, si alguno de nosotros ha estado siendo un mal cristiano, ha estado escondiendo su luz para que nadie la vea, perdónanos, Señor, y ayúdanos. Danos el valor, Señor, para hacerlo, para levantarnos y colocar nuestra luz en alto, para que todos la puedan ver y todos puedan ver a Cristo en nosotros y así te busquen a ti, Señor, para que así los que son de la luz vengan a la luz y vengan a Cristo, y los que no son de la luz se aparten de la luz y por sus obras quede evidenciado que en realidad no son de Dios.
Señor, manifiesta tu grandeza y tu poder. Y te suplico por aquellos amigos que nos están viendo, obra en sus mentes y en sus corazones. Hazle resplandecer la luz del Evangelio de Jesucristo, Padre. Quítales el velo que el diablo les ha puesto y llámales del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. A ti te lo suplico, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien pagó el precio por los pecados de tu pueblo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.